Muy buenas noches, estimado tutor y compañero del curso de Estática y Resistencia de Materiales. Soy Josimar Acosta González y continuamos con la fase 3 del análisis del diseño. Acá tenemos la estructura, como vemos aquí en la diapositiva, a determinar, la estructura a determinar. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular las reacciones en los apoyos de la estructura. Como vemos acá, vemos que es una estructura asimétrica, lo cual nos permite solamente calcular la mitad, porque como es simétrica, tiene nodos gemelos y no hay necesidad de calcular la otra mitad. Entonces, vemos acá la longitud de los elementos que componen la estructura, entonces, los cuales fueron sumados y nos dio el total de 37.76 metros. Lo vamos a solucionar por el método de equilibrio de cuerpos rígidos, que nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Como vemos aquí, si se hace sumatoria de la fuerza en dirección de X, vemos que es igual a 0. Y también, si hacemos la sumatoria de la fuerza en dirección de Y, vemos que es igual a 0. Si se hace sumatoria de AY más GY, como vemos aquí, nos da como resultado 42 kilonewton. Y si procedemos a aplicar el momento con respecto a uno de los puntos, como vemos acá, en este caso vemos que se toma a A, vamos a tomar a A como punto de momento. Entonces los momentos, el momento se toma en el sentido de las manecillas de reloj. Cuando son en las manecillas de reloj, quiere decir que es positivo, y si es lo contrario de las manecillas de reloj, nos da negativo. Y lo que seguimos, lo que se procede acá en este procedimiento, es sacar el factor común de las fuerzas o de las distancias. Como vemos acá, multiplicamos 7 por de las distancias que existen acá, de 1.5 en los elementos, de 3 puntos, de 1.5 más 3, más 4.5 más 6, más 7.5, más la fuerza de 3.5 por 9, menos la reacción GY, que produce un momento negativo. ¿Por qué? Porque está contraria a la manecilla del reloj, con una distancia de 9 metros que es igual a 0. Entonces, obteniendo como resultado de esta ecuación que GY es igual a 21 kilonewton, y se tiene entonces que la ecuación AY, como vemos acá, sustituimos en la ecuación y nos da como resultado que AY es igual a 42 kilonewton menos GY, lo restamos y nos da que AY es 21 kilonewton, porque reemplazamos en la ecuación y vemos aquí que AY y GY tienen la misma magnitud. ¿Por qué? Porque es una estructura simétrica. El siguiente paso es realizar el cálculo de los valores de la fuerza a la que están sometidos todos los elementos de la cercha, utilizando este método de nodos que dijimos previamente, el cual consiste en equilibrar las partículas de cada nodo, a sabiendas que la estructura tiene las características de simetría, y se calculan los nodos A, L, B, C y D, como vemos acá en la estructura. Vamos a calcular solamente esta parte de la estructura, y la otra la dejamos así porque son nodos gemelos y es simétrica la estructura. Entonces,
Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de la fuerza, como les había dicho. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser positivo a la derecha y la sumatoria de las fuerzas en Y van a ser positivas hacia arriba. Bueno, acá comenzamos. Vamos a hacer el diagrama de los nodos en el cuerpo libre en el nodo A. Como lo vemos acá en este, la fuerza de reacción AY es hacia arriba y la fuerza de reacción AY es hacia arriba y la fuerza de reacción KN es hacia abajo. Como vemos acá, las flechas indican dónde se dirige la fuerza, que es hacia abajo. Las tensiones de los elementos AB y AN las asumimos saliendo, o sea que son positivas. Como vemos acá en el diagrama de cuerpo libre en el nodo A, vamos a calcular este nodo. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X positivo, tenemos que AL más AB por el coseno de 30 es igual a 0. Y si realizamos la sumatoria de fuerzas en Y, obtenemos que 21 menos 3.5 más AB por el seno de 30 es igual a 0. Reemplazando, obtenemos que AL es igual a 30.31 y está en tensión porque nos dio positivo. Y AB es igual a menos 35 y está en compresión. ¿Por qué? Porque nos dio negativo. Bueno, continuando con la realización de los cálculos del nodo B, vemos que acá se toman los puntos, los nodos y las tensiones del nodo B, como vemos acá en la figura, y calculamos las fuerzas en X, la sumatoria de las fuerzas en X, y vemos que BC por el coseno de 60 menos AB por el coseno de 60 es igual a 0. Y BC por el coseno de 60 menos 35 por el coseno de 60 es igual a 0. Realizamos factor común y obtenemos que BC es igual a menos 35 porque lo pasamos al otro lado de la ecuación. Le aplicamos el factor común y nos da menos 35, lo cual quiere decir que está en comprensión. Y al realizar la sumatoria de fuerzas en Y, obtenemos que BC por el coseno de 60 menos 7 menos BL menos AB por el seno de 60 es igual a 0. Le aplicamos el factor común también y también reemplazamos los valores y nos da como resultado que BL es igual a menos 7 y está en comprensión. ¿Por qué? Porque lo pasamos al otro lado de la ecuación con un símbolo negativo. Proseguimos al cálculo del siguiente nodo, que es el nodo L, y vemos que al realizar la sumatoria de las fuerzas en X, obtenemos que menos AL más LK más LC por el coseno de 30 es igual a 0. Reemplazamos todos estos nodos en los valores y obtenemos como resultado que LC es igual a menos 14 en comprensión. Y está en comprensión porque nos dio negativo. Y también al realizar la sumatoria de las fuerzas en Y, obtenemos como resultado que LK es igual a 42.435 y está en tensión porque nos dio positivo. En la mayoría de estos nodos
se le aplica factor común y se pasa al otro lado a dividir se le cambia de signo y se pasa al otro lado también podría ser. Entonces, continuando con el nodo C, vemos el diagrama del cuerpo libre que acá está dibujado con los nodos y los puntos y las tensiones. Y vemos que en cuanto a la sumatoria de las fuerzas en X, realizamos los cálculos y vemos que menos 35 por el coseno de 30 más CD por el coseno de 60 menos 14 por el coseno de 30 nos da que es igual a 0, obteniendo como resultado que CD es igual a menos 49 kN y está en compresión. Y también, al analizar la sumatoria de las fuerzas en Y, analizamos y vemos que menos 7 menos KC más CD es igual al seno de 60 más 35 por el seno de 30 menos 14 por el seno de 30. Reemplazamos los valores en esta ecuación y le aplicamos factor común y obtenemos como resultado que KC es igual a 71.871 kN y está en tensión porque está positivo. Y CD nos da 84.868 kN y está en tensión. Prosigamos con las siguientes diapositivas.